Hoy vamos a hablar de una de las noches más tensas y dramáticas de la historia colombiana, la conspiración septembrina contra Simón Bolívar del 25 de septiembre de 1828. Un episodio que parece puro drama político, pero que si lo miras de cerca también tiene datos curiosos, raros y hasta teatrales que no siempre nos cuentan en clase. Así que alista café o tu cóctel favorito porque aquí vienen 5 datos cocteleros para nunca volver a ver a esta historia igual. Aunque antes les voy a dar en un minuto el contexto sobre lo más importante de la conspiración. La noche del 25 de septiembre, un grupo de conspiradores impulsados por la creciente polarización política se infiltró en la residencia de Simón Bolívar en Bogotá, en el Palacio de San Carlos más exactamente. El objetivo era uno solo, asesinar al libertador y poner fin a su gobierno. Pero el destino tenía otros planes. Manuela Sáenz, la compañera de Bolívar, escuchó el ruido de la intrusión y actuó con valentía. Mientras se interponía en el camino de los asaltantes, convenció a Bolívar de huir por la ventana del primer piso. Bolívar saltó y se ocultó bajo un puente cercano, a salvo en la oscuridad de la noche. Gracias a la astucia de Manuela, el atentado fracasó y el libertador fue salvado. Sin embargo, este episodio no tuvo un final feliz. El atentado profundizó la crisis política y llevó a la represión de los opositores. Además, marcó el comienzo del fin de la Gran Colombia. Es una historia de valentía, traición y de las complejas luchas de poder que dieron forma a nuestra nación. Ahora sí, vamos con los datos cocteleros. 1. A Bolívar lo intentaron desvivir al menos 5 veces. Bolívar cosechó no solo admiradores, sino furibundos detractores también, por lo que intentaron sacarlo de este mundo antes de tiempo en más de una ocasión. Les voy a contar algunos. El primero fue un asunto de tierras. El dueño de la hacienda vecina a Bolívar en San Francisco de Yaré se llamaba Antonio Nicolás Briceño. Los roces empezaron por un proyecto de Bolívar para plantar añil en sus tierras, que es una hierba usada para teñir telas. Le cerraron el paso al agua y las carreteras. La cosa fue creciendo hasta que el 24 de septiembre de 1807, otra vez septiembre, se enfrentaron Briceño y Bolívar. Briceño le apuntó con un arma en la cabeza a Bolívar y si bien las aguas se calmaron, Bolívar logró que arrestaran a Briceño. Más adelante, Briceño se convirtió en un patriota furibundo durante la independencia y fue subalterno de Bolívar en la campaña admirable de 1813. El segundo fue por un fraile furioso. El fraile capuchino de origen español Pedro Corella pedía la cabeza de Bolívar desde los púlpitos en 1813 y decía que debía declararse apóstata, o sea, que no estaba de acuerdo con las dogmas de la iglesia. Lo detuvieron en Tunja y fue fusilado en Honda en 1815. El tercero fue Jamaica, a lot of problems. Bolívar se exilió en Jamaica por algunos meses en 1815 debido a la reconquista española. Como lo sacaron de su primer hospedaje por moroso, se fue a vivir unos días a la casa de su edecán, Rafael Páez. El 10 de diciembre, un joven al servicio del edecán llamado Pío apuñaló a la persona que dormía en la hamaca del libertador, sin saber que el libertador pasó la noche en la casa de una mujer francesa. El que sí mató fue el migrante venezolano José Félix Amestoy, que por pura mala suerte decidió dormir en esa hamaca. Pío confesó que un polaco le había pagado para matar a Bolívar y fue ahorcado el 23 de diciembre de 1815. El cuarto sucedió en el Rincón de Toros. Los realistas consiguieron el santo y seña de los patriotas y en abril de 1818, cerca de Valencia, Venezuela, aprovecharon que ya era la hora de dormir para entrar a balazos. Francisco de Paula Santander, que estaba con él, avisó que llegó el enemigo y Bolívar logró escapar por un pelo. ¿Y la quinta? Bueno, la quinta es la misma conspiración septembrina. Bolívar fue el blanco perfecto. 2. Querían pasear a Bolívar en hombros como un santo. Los fanáticos de Bolívar no ayudaron a mantener la marea en calma. En agosto de 1828, Pedro Alcántara Herrán, que luego sería presidente, quiso organizar una procesión para pasear a Bolívar en hombros por Bogotá. Bolívar dijo no gracias, pero Alcántara no se rindió y montó la procesión, pero con un retrato. A los bogotanos no les gustó para nada el gesto y cuando Herrán se quejó sorprendido de que nadie salió, Florentino González, que era un santanderista y que luego sería uno de los conspiradores, le contestó: general, el pueblo tiene catarro muy fuerte y solo tiene pulmones para toser. ¿Tú le harías procesión a un político? ¿Te estás gustando estos datos cocteleros? Entonces suscríbete, dale like y comparte este video para seguir enciclopediando juntos. Ahora, sigamos. 3. Esto fue una tertulia de Nepo Babies que se convirtió en una conspiración. Un grupo de jóvenes de la élite bogotana creó la Sociedad Filológica, supuestamente para hablar de literatura, pero en lugar de poemas planearon eliminar a Bolívar, especialmente por la declaración de dictadura de Simón Bolívar que sucedió el 27 de agosto de 1828
1828 mediante una ley fundamental que dejaba sin vigencia la Constitución de 1821. De este grupo salió la idea de que debían acabar con el libertador presidente, que así se proclamó porque dictador sonaba muy feo. El promedio de edad de los miembros era 24 años y entre ellos estaban 1. Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal Colombiano. 2. Mariano Ospina Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Filológica con solo 23 años y que se convertiría en el fundador del Partido Conservador Colombiano y en presidente de la Confederación Granadina entre 1857 y 1861. Además, fue papá del presidente Pedronel Ospina y abuelo del presidente Mariano Ospina Pérez. El tercero fue Florentino González, que fue esposo de Bernardina Ibáñez, a quien pretendió Bolívar y que luego sería ministro liberal y tatarabuelo del presidente Alfonso López Miquelsen. El cuarto fue Juan Miguel de Acevedo y Gómez, hijo del tribuno del pueblo y tataratío de Carlos Pizarro León Gómez, que fue guerrillero y candidato presidencial desvivido en 1990. El quinto, que fue además la cabecilla de la conspiración, fue Pedro Carujo. Él fue quien lideró la conjura y era el comandante del Estado Mayor de Cundinamarca. Además, fue presidente de la Escuela Militar de Bogotá. Al final, los delató a todos y lo encarcelaron varias veces hasta que murió en Puerto Cabello en 1835, un poco antes de ser ejecutado. Si tu club de lectura tuviera un complot, ¿quién sería el líder? Menciona a tu amigo o a tu amiga conspiradora y sígueme. 4. ¿Padilla y Santander fueron chivos expiatorios? A Francisco de Paula Santander, el adversario político por excelencia y presunto autor intelectual de la conspiración septembrina, Bolívar lo conmutó pena de muerte por el exilio. Un acto de clemencia que para muchos fue un error estratégico, ¿o será que reconocían que no tenían pruebas directas en su contra? No olvidemos que Santander ya le había salvado la vida en un atentado 10 años antes y luego se supo que los conspiradores le habían contado que querían matar a Bolívar en Suacha y él se puso furioso y los quiso convencer de no hacerlo. ¿Crees que Bolívar hizo lo correcto con Santander? Comenta sí o no. Ahora, la suerte del almirante José Prudencio Padilla fue opuesta. El héroe naval de la independencia ya estaba preso. Los conspiradores intentaron liberarlo para que liderara la revuelta, pero él se negó. Aún así, fue implicado y en un acto que conmocionó a toda la Gran Colombia, fue fusilado días después del atentado. Su ejecución se convirtió en un símbolo de la represión bolivariana y hubo rumores de discriminación racial porque fue una persona parda. ¿Será que el almirante Padilla y Santander fueron chivos expiatorios? 5. La famosa ventana de la que saltó Bolívar ya no existe. El Palacio de San Carlos, donde Manuelita Sáenz obligó a Bolívar a huir cuando llegaron los conspiradores, no ha sobrevivido intacto. La estructura original resistió todo el siglo XIX, pero fue el Bogotazo de 1948 el que selló su destino. Durante el incendio y los disturbios que siguieron al asesinato de Gaitán, el palacio sufrió daños catastróficos. Al ser reconstruido, la esquina y la mampostería de la legendaria ventana fueron alteradas. Ahora, la famosa placa en latín sigue ahí conmemorando el acto, pero la madera y la piedra originales que tocaron Bolívar y Manuela Sáenz desaparecieron en las llamas de otro conflicto civil. Ahora el turno es para ti. ¿Crees que Santander sabía o fue inocente? ¿Sabías de la procesión fallida de Bolívar en hombros? ¿Quieres saber más de Manuelita Sáenz o del almirante Padilla? Te leo en comentarios. Comparte este video con tus amigos santanderistas y bolivarianos.